Kim Chi-hwan ordenó que todo su ejército para el más allá fuera una perfecta copia en terracota de sus soldados vivos. De este modo, los leales en esta vida lo serían también en la venidera. Se construyeron más de 7.000 combatientes basados en modelos reales. No hay ningún militar igual a otro. Caras, panoplias, rangos. Todo resulta genuino en este ejército de sombras. Arqueomanía. La vida futura. El ejército de terracota. En la época de Qin Shi Huang, íberos, romanos, cartagineses, etruscos y otros pueblos helenísticos constituían el melting pot mediterráneo. Había mucha sofisticación y un alto grado de desarrollo técnico, político y militar. Se habían promulgado leyes, como la de las 12 tablas en Roma, y se comerciaba hacia toda latitud. El lejano Oriente era el auténtico mirlo blanco. La última vez que te entrevistamos abordamos las guerras púnicas. Prácticamente en ese mismo tiempo, pues el emperador Qin estaba formando el núcleo del imperio chino. Llegaron a conocerse. Cuando Roma sale de Italia y comienza a formar su imperio, que va a durar casi 1000 años más, Qin, en el otro extremo del continente euroasiático, está formando su imperio. Es decir, es el momento de formación de dos imperios que van a dejar un legado imborrable en la historia de la humanidad hasta hoy en día. Es decir, tanto la cultura clásica a través de Roma y todo lo que nos ha legado el mundo de Roma, como Qin en Oriente, ese imperio que para los chinos de hoy en día es el inicio de su país y de su cultura sin solución de continuidad. Se conocieron esos dos imperios muy poco y de manera muy esporádica y difusa. En medio habían otros imperios, otros reinos, como eran los partos, que realmente hacían de intermediarios y cortocircuitaban, en la medida de lo posible, esos posibles contactos directos, porque era muy beneficioso también para los partos hacer ese papel de mediador. ¿Hay intercambio de conocimiento y técnicas? Evidentemente sí que hay, porque a través de las caravanas, de las navegaciones, etcétera, etcétera, evidentemente se conectaron, ya digo, con un hilo muy fino. Por ejemplo, se habla de cómo la técnica del bronce a la cera perdida, que es muy desarrollada en Occidente, con el mundo griego, helenístico, también lo practica Oriente. El Museo Arqueológico de Alicante ha sido el promotor de una exposición que constituye un hito dentro de las grandes muestras arqueológicas en España y Europa celebradas durante la última década. El despliegue de capacidades necesario para hacer realidad la exposición El legado de las dinastías Qin y Han, los guerreros de Xi'an, el esfuerzo organizativo y la coordinación en diferentes niveles pasará a la historia de la arqueología española como un caso paradigmático. ¿Qué aporta esta gran exposición a Alicante y a España en su conjunto? Bueno, para nosotros estamos encantados sobre todo de poder tener esta gran exposición, que es un referente a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que después de la pandemia es la primera salida que hacen. La exposición, más allá del objeto del Qin, de los guerreros, sirve para conocer culturas, conocer mundos distintos, pero tan respetables y que han formado. Conocerlos desde el asombro. Porque claro, el asombro, efectivamente. No cabe otra palabra que algo tan descomunal y colosal que el asombro. Como la idea de trascender a la vida del más allá es común a América, a Europa y a China sin tener contacto entre sí. Que eso nos habla también de la condición humana. Para mí la exposición, más que del objeto, son las ideas que hay detrás de todo esto. Me gusta hablar de esas ideas y del acercamiento entre culturas, que significa eso, porque mucha gente no tendrá idea de China y al salir de esa exposición dirá qué magnífica cultura fue China. Y eso es lo importante. El mundo de las dinastías Qin y Han era de una gran complejidad. La organización social estaba reglamentada. Se trataba de un mundo perfectamente ordenado y contabilizado.
el Estado estaba muy presente en todas las esferas de la vida. Para conquistar y gobernar un extenso imperio hacían falta soldados, muchos soldados, pero también un enorme artefacto burocrático. Por eso el emperador Qin se quiso llevar a su sepultura una muestra de estos escribas y asistentes que lo componían. ¿Cómo se organiza algo tan complejo, que intervienen tantas personas y además dos países muy alejados? Empezamos a trabajar en el proyecto a finales, en el otoño del año 17, luego se interrumpió por el cierre de fronteras y la pandemia internacional, y hasta que no hubo una comunicación expresa de las autoridades chinas en octubre del 22, que fue precisamente aprovechando una feliz coincidencia, que era que en el año 23, precisamente en el año que nos encontrábamos, se celebraba a nivel bilateral el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Reino de España y la República Popular China. La incorporación al proyecto del profesor Marcos Martinón, ese fue un punto de inflexión que vino a consolidar de una parte la confianza de las relaciones con los museos chinos, porque el profesor Martinón lleva cerca de 17 años investigando en el propio yacimiento. En el año 18, precisamente, fue reconocido en China como Premio Nacional de Ciencia. Tener la confianza de que vas a recibir piezas que, en fin, que cuentan con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y que ellos confían también en nuestros equipos técnicos a la hora de exhibirlas. Y luego el rigor y el planteamiento novedoso que el profesor Martinón aporta, que les llega a satisfacer en el sentido de que nunca habían presentado con anterioridad a Alicante las colecciones de esta manera. La dinastía Han, a pesar de ser rival de la Qin, adoptó sus modos y maneras en los enterramientos. Así, aparte de soldados, se hizo enterrar con muchos animales. Y me ha llamado mucho la atención estas representaciones tan simpáticas, ¿verdad?, tan cálidas, de cerdo, de oveja, de cabra y de dos gallinas pequeñitas y tiernas que nos llaman la atención por su grado de detalle. El emperador ordenó reproducir su mundo como en un espejo mágico. Las obras que más impresionan son los carros de bronce. El carro, como arma de guerra o de propaganda, ya se usaba en el antiguo Egipto. La minuciosidad en los ejemplares que se construyeron para el mausoleo de Qin Shi Huang es digno de toda admiración. ¿Qué significa el periodo del emperador Qin en la tecnología, la ciencia y el arte? Pues tecnológicamente tenemos aquí un ejemplo de lo que son capaces de hacer. Es un objeto que es artísticamente bonito, pero tecnológicamente está compuesto de 3.000 piezas diferentes, de las cuales 1.700 son eslabones de oro y plata, y hay una sofisticación tecnológica espectacular. Luego también tenemos otros desarrollos en el mismo periodo que son más burocráticos o políticos, pero que llegan hasta hoy, que también son muy notables de su legado. Y ahí podemos hablar de cosas como, pues ya que estamos con un carro, el ancho del eje de las ruedas de los carros lo fuerza, lo estandariza para que todas las carreteras tengan la misma altura. Él es un gran estandarizador y estandariza también la lengua, la forma de escribir, las unidades de peso y medida, la religión, la manera de hablar, las leyes, por supuesto. Los expertos calculan que más de 500.000 de personas pudo participar en la edificación del gran mausoleo imperial. Marcos Martinón Torres está investigando a fondo las condiciones de vida y la procedencia de las gentes que construyeron la ciudad de los muertos. En el propio mausoleo se han excavado restos humanos que se supone que son de los propios trabajadores. Algunos de ellos tienen señales de violencia, probablemente los sacrificaron una vez que acabaron su trabajo. Sabemos los nombres de 18 personas. Solo se ha extraído hasta ahora ADN mitocondrial. Lo que se ha encontrado es que la mayor parte de los restos humanos se parecen más a lo que hoy se identifican con Han y que son de la región de las llanuras centrales, es decir, donde está Shanxi y el propio Xi'an, pero hay otros restos humanos cuya carga genética de línea materna es más comparable al este de China y al sur de China,
con lo cual se confirmaría la suposición de que para trabajar en la construcción del ejército habrían traído prisioneros de todas esas tierras que fueron conquistando para someterlos y subyugarlos, y también, por supuesto, como trabajo de propaganda. Como casi todas las grandes obras humanas, la sepultura del emperador Qin tuvo dos caras. Por una parte, una luminosa, la artística, la monumental, pero también tuvo una oscura, que nos habla de dolor y terror. Por eso me ha impresionado mucho esta sencilla cerámica con un nombre grabado, el nombre de uno de los trabajadores muertos en la construcción. No podemos perder de vista la dimensión de esta gran necrópolis. Hablamos de un cuadrado con una superficie de casi 60 kilómetros cuadrados. La escala es gigantesca. Los recursos humanos y materiales para su edificación necesariamente tuvieron que serlo. Hace más de 2000 años, el emperador Qin erigió un enorme, un colosal monumento funerario. Hoy, el Museo Arqueológico de Alicante celebra una magna exposición en su honor. Arqueomanía quiso estar en el momento en que las piezas espectaculares eran depositadas en el museo, porque queríamos mostrar el enorme esfuerzo, la experiencia, la profesionalidad necesaria para organizar un evento de este tipo. Así, además de los arqueólogos, hacen falta técnicos, operarios, conservadores, artistas, que nos van a permitir sumergirnos en el interior, en la historia y en la comprensión de uno de los monumentos funerarios más importantes de toda la historia de la humanidad. Marcos Martinón Torres ha tenido la responsabilidad, el gran reto, de ser el comisario de esta magna exposición. Pulsamos sus fundamentos y preocupaciones. Pues la manera en la que concebimos este proyecto es como si el ejército de terracota fuese una muestra de algo más grande, que es el mausoleo del primer emperador, y que a su vez es una muestra de algo más grande, que es el mundo de la dinastía Qin en proceso de unificación. Y entonces, centrándonos en el ejército de terracota, simplemente porque es la base de datos más grande, donde hay más objetos con ubicación espacial por toda la riqueza de datos, tratamos de hacer ingeniería inversa, entender el cómo se hizo en última instancia, de dónde sacaron las materias primas, cómo se combinaron estas con conocimientos, de dónde vienen esos conocimientos, cómo se organizó logísticamente la mano de obra, y a partir de ahí encontrar explicaciones para lo que en última instancia nos interesa más, que es el proceso humano, cómo se organizó la gente, cómo se organizaron los conocimientos para hacer algo que era tan único y tan sofisticado, pero al mismo tiempo tan grandísimo y tan sin precedentes. Toda exposición es una narración que requiere de un espacio, de unas piezas y de un discurso. Veamos los principales planteamientos de esta gran muestra celebrada en el MARC. Va a haber un hito, que son esos objetos, que son los guerreros, y empiezas a pensar en cómo vas a mostrar esos objetos al público, pero que también hay que contar una historia y que vienen con más objetos, y que hay que contar una historia que tiene principio y final. Va a traer referencias de arquitectura, referencias de olores, de música, de formas de recorrer y entender, que acompañan a esas piezas de arqueología que cuentan una historia estricta. Hemos traído la levedad de los farolillos que todos llevamos también en la cabeza a nivel occidental como un imaginario, pero lo hemos traído en negro, velados, como ese mar tumultuoso en la sala primera, tintineantes, moviéndose. También traemos las sombras chinas a través de la primera escultura y segunda escultura del emperador Qin, primero a caballo y aguerrido y más sosegado en el trono en la segunda sala, a través de reflejos de la multiplicidad, de lo infinito, que va a ser ese espejo-espejo que vamos a tener para los Han, para poder ver un ejército infinito, aún teniendo solo 6 piezas, pero para poder entender que ese enterramiento es fastuoso en la cantidad de guerreros. Esta es la que va a ser la sala 1 de la exposición, de las 3 salas principales que hay, y aquí es donde contamos la historia de la unificación de China, desde 500 años antes del primer emperador hasta unos 500 años después, para que entendamos mejor su mundo y lo que él y sus súbditos hicieron. Entonces, toda esta parte en la que estamos ahora es anterior al primer emperador, es el periodo de fragmentación de China. Cuando China no existía, eran 150 estados nobiliares, feudales, un tiempo de paz y prosperidad, algún conflicto, pero buena vida nobiliar, con grandes cerámicas, bebiendo vino.
Esta botella que tenemos aquí es una botella de vino, pero vino de arroz, por supuesto, que estamos en China, y en el que se hacían muchos rituales empleando el jade, que es un material que en China es más importante que el oro, y en el que las campanas, tan peculiares campanas, tenían un papel fundamental. Aquí no están todavía puestas, pero tendremos las armas del emperador, y son las armas que junto con su estrategia le acabarían con muchos esfuerzos granjeando la victoria. Aquí estamos pasando por la unificación de China y el emperador ya victorioso, cuando se declara primer emperador, llegamos a un mundo en el que, ¿cómo puede un emperador controlar un imperio en el que nadie sabe ni siquiera lo que es un imperio, en el que, como acabamos de ver, hay tantas culturas, diversidad de lenguas, de medidas? Pues estandarizando. Aquí veremos la estandarización de la moneda, aquí veremos la estandarización de los pesos y medidas, y aquí, por ejemplo, pues tenéis un estándar de pesa y un estándar de volumen, que además tienen el decreto escrito en ellos, en el que te dicen: te recuerdo que el decreto imperial dice que tienes que utilizar este peso y esta medida. Si seguimos, llegaremos al mundo Han, es decir, la dinastía que sucedió a la dinastía Qing, una dinastía mucho más longeva, lo que se considera hoy como los 400 años de prosperidad de China, y también las raíces que vemos en el mundo Qing y Han y que en cierto modo se reflejan en la China moderna que conocemos hoy. La importancia que tienen estas piezas, que son unas piezas de Estado, podríamos decir. Es verdad que no es la primera vez que llegan a España, pero sí que vienen arropados con una museografía espectacular. Me fascina como historiador y como arqueólogo la obsesión de ciertos monarcas, regentes, emperadores, a la trascendencia y a la magnificencia de las tumbas, que quieren ir a la otra vida con su ejército, con su corte, cómo es capaz el emperador Qin de organizar su ejército, de crear su tumba, que está a 1,5 kilómetros de donde están los guerreros, y organizar toda una serie, un complejo arquitectónico para la otra vida. Que esa manifestación es humana, muy humana, y la veo en otros lugares del mundo. Pues si en la sala 1 hablábamos de vida, ahora nos metemos en el mundo de los muertos. Porque lo que tenemos aquí, aunque no lo parezca todavía, tenemos que ver la luz, ya veréis cómo cambia, esto va a ser un palacio de ultratumba, porque, como sabéis, el primer emperador gobierna desde el más allá. Ya antes del primer emperador, en China se decía que tú a los muertos los tienes que servir como cuando estaban en vida, cuidarlos igual que los cuidabas aquí. Y todo lo que vamos a ver en esta sala son objetos que aparecieron en tumbas y que en muchos casos son réplicas de lo que veíamos en la otra sala. Allí ves una campana de bronce, aquí verás una réplica de una campana en cerámica. Y así puedes empezar a pensar por qué los guerreros de terracota son de cerámica. También son una réplica de la vida para encontrar en el mundo de muertos. Pero lo que también esta sala creo que nos tiene que hacer pensar es el privilegio o incluso la intromisión de que nos estamos metiendo en un mundo de muertos, un mundo que no fue concebido para compartirlo con nosotros. Tenemos una pieza que es un lujo tener aquí, que es una réplica de uno de los dos carros de bronce, oro y plata que se encontraron al lado de la tumba del emperador, y es probablemente en un carro como este, una réplica a tamaño mayor, pero sería un carro como este, el que llevó al emperador a su tumba. Las piezas tienen un buen estado de conservación, quitando la policromía, que es verdad que no se conserva, que últimamente los nuevos avances en los materiales, en la tecnología, les está permitiendo conservarla. Es verdad que todos los guerreros estaban policromados y esa policromía se ha perdido por problemas de conservación. Nosotros nos hemos desplazado a China para certificar y para controlar el estado de conservación, pero nosotros lo que necesitábamos ver es la estabilidad que tenían las piezas, cómo se iban a embalar, porque esas piezas van a ser sometidas a un viaje, a unos movimientos, a unos traslados. Entonces, nosotros necesitamos ver que efectivamente están en un buen estado de conservación, que van a soportar todos esos movimientos, y poder controlar luego las piezas una vez cuando nos llegan aquí, que continúen en ese mismo estado de conservación durante toda la exposición. Nosotros tenemos que devolver las piezas en las mismas condiciones que nos las han prestado.
Pues ya hemos entendido la historia de la unificación, ya entendemos la concepción de la muerte en China y por tanto por qué se hizo un ejército de terracota, y ahora es tu momento de vivir tu experiencia como tú quieras con los guerreros de terracota. Un espacio que está hecho para que cada uno disfrute e interactúe con los guerreros y otras figuras de terracota en la manera que les parezca. Como veis, es un espacio un tanto singular museográficamente, estas cápsulas del tiempo que casi nos llevan los guerreros al futuro. Y aquí finalmente tendremos otro ejército de terracota que la gente no conoce, pero que es igualmente espectacular y que nos habla de la continuidad y el legado de Qin en la dinastía Han. Hay, digamos, dos instituciones. Nosotros, que somos los receptores, hay una institución prestadora, en este caso el Museo de Shanxi, y la colección tiene que ir de un punto a otro. Mi responsabilidad es que vaya de allí a aquí correctamente y que se coloque dentro de las vitrinas con un orden expositivo correcto y con una conservación preventiva correcta. Una vez llegamos a la sala donde se exponen, el problema siempre es un poco la vitrina que se ha diseñado, que nos ponía impedimentos de acceso. Bueno, el caballo yo creo que es la gran pieza, es una pieza muy compleja la manipulación, muy compleja, porque es muy grande, tiene mucho peso, pero claro, tiene un nivel de soporte por los 4 puntos de las patas que no es suficientemente fuerte, y entonces era el que más miedo ha dado. Al final ha salido bien, pero bueno, la cara del caballo y el cuerpo entero, la cola, todo es majestuoso. El relato del proceso de diseño, gestión y construcción de la exposición aumenta el deleite de su vista. Una vez superados los problemas, después de refrendar o desechar planteamientos, la colección resplandece. 8.000 soldados, 500 caballos, 130 carros de combate y además no hay ninguno igual. ¿Cómo eran estos soldados? Pues diferentes, aparentemente estandarizados, como cuando miras hoy un ejército, cuando los miras de lejos, pero cuando te aproximas todos diferentes, y no hemos sido hasta ahora capaces de encontrar dos iguales. Este personaje aquí, como ves, lleva una armadura, es un oficial de rango medio, lo sabemos por esta especie de tocado que lleva, y además tiene la mano pues, para sujetar una lanza o un arma larga. Mientras que este de aquí lleva un pelo más modesto, todos con el pelo largo para respetar a sus ancestros, es por lo que lo hacían, pero este simplemente lleva una toga y llevaría un arco. ¿Cuánto puede empezar y cómo se hacían estos soldados? Es terracota, es decir, es cerámica cocida, y cada uno de ellos pues, pesa entre 180 a 250 kilos. A diferencia de lo que creíamos, cada vez está más claro que se construían cada uno individualmente, o sea que no había mucho molde ni partes estandarizadas, son todas diferentes, de abajo arriba, con piernas macizas para aguantar el peso, luego por dentro huecos con rollos de arcilla y luego esculpían por fuera los detalles. Pero además, después de cocer estos enormes objetos y ponerle su cabeza, que la cabeza se cocía por separado, tenían que cubrirlos de laca y pigmentos. Primero laca del árbol de la laca, aproximadamente 25 árboles de laca por cada uno de los 8.000 guerreros para impermeabilizarlos, y después que estaban completamente cubiertos de pigmentos naturales y artificiales y traídos de todo el imperio. A veces la gente no tiene idea de la escala del lugar y piensan que solo son los guerreros de terracota, cuando en realidad la fosa de los guerreros no es más que un componente relativamente menor y accesorio de un yacimiento arqueológico muchísimo más grande. Es una ciudad de 100 kilómetros cuadrados. ¿Qué pretendía el emperador? Trascendencia, pero más específicamente una expresión de un creer muy asentado en la China del momento e incluso antes del emperador, y es que la vida continúa después de la muerte de una forma muy parecida a la vida de este mundo. Y entonces la gente pudiente se lleva a la tumba todo lo que necesita para la vida del más allá. Sus caballos, sus concubinas, sus instrumentos musicales, sus sirvientes, sus soldados, por supuesto, y en el caso del emperador se crea un palacio desde el que pueda seguir gobernando en ultratumba eternamente. Antes del periodo del primer emperador, lo normal era llevarse objetos y personas reales. Se sacrificaban los esclavos, las concubinas, los animales, se introducían bronces o instrumentos musicales reales. Y en el momento del primer emperador hay elementos que son así. Y luego hay otros objetos que se empiezan a cambiar por representaciones en cerámica.
Las crónicas de los poderosos suelen ser laudatorias. Si queremos comprender la personalidad de un mandatario, es preferible conocer los hechos de su reinado. Marco, la visión de este guerrero a la carga de esta escena de guerra intimida, ¿no? Nos habla de tiempos bélicos. ¿Quién fue el emperador Qin? Pues el emperador Qin fue, en primer lugar, un joven que vivió en un mundo muy violento y tumultuoso, un joven probablemente un poco atormentado. Hace unos 2200 años creció entendiendo que la única manera de prosperar era la violencia. Y así, en cuanto murió su padre, y con solo 13 años, a base de mucha violencia y también disciplina, progresivamente fue capaz de conquistar los reinos que rodeaban al estado de Qin, en un momento que China no existía, y por tanto, en el 221 a.C., pudo coronarse el primer emperador de China, porque había por primera vez una China unificada. Bueno, y la historia fue generosa con él, ¿no? Porque le premia esa primera reunificación china con el propio nombre de China, que viene de Qin. Consiguió mucho para China, pero pagando los propios chinos un precio muy alto de violencia y de disciplina y de sumisión. Y casi más que por la propia unificación de China, hoy lo conocemos por su tumba, por lo que se llevó a la vida del más allá, que es el mausoleo, esa tumba, esa pirámide artificial que construyó para sí mismo, rodeada de 1000 estructuras y, por supuesto, los famosísimos guerreros de terracota que le protegerían en el más allá. La gran exposición sobre el legado de las dinastías Qin y Han ha tenido un recorrido de varios meses, desde la primavera de 2023 a enero de 2024. Ha sido visitada por una media de 1000 personas al día. Un fenómeno cultural de esta envergadura debe hacernos reflexionar sobre la importancia del conocimiento y la belleza, sobre el trabajo de grandes expertos y sobre la coordinación de diferentes estamentos de la red pública. La gran aventura humana siempre encuentra un hueco en las agendas y en los corazones.